two, three, four. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de la cápsula espacial. Ha pasado largo tiempo, pero estamos de vuelta con un nuevo episodio y una nueva órbita. En esta oportunidad les voy a dejar una grabación en la que tuve el honor de participar como conferencista. Es un congreso virtual que se está organizando en la Ciudad de México a cargo de personas, madres y profesionales que tienen hijos, adolescentes y jóvenes con autismo. Y me encontraron a través de internet y me invitaron a participar como ponente. Está a cargo de Gabriela Corona y Mago Sarmiento la conversación. Resultó muy entretenido y se los dejo a continuación. Cualquier comentario nos lo pueden hacer llegar y bueno, que lo disfruten. Hasta pronto. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Congreso Autismo y Adolescencia. Mi nombre es Gaby Corona y junto con mi compañera Mago Sarmiento seremos las anfitrionas de estas interesantes charlas. El día de hoy tenemos el honor de que nos acompañe el doctor Mauricio González. Él es fonoaudiólogo de profesión, tiene formación en neuropsicología, neurología, neuroanatomía, neurolingüística y todo lo neuro. Todo lo neuro. Ha sido docente universitario por más de 15 años, actualmente da consulta particular desde hace más de 20 años y dirige proyectos de investigación en neurofisiología y otros tópicos. Está a cargo de programas de difusión científica como el podcast La Cápsula Espacial, que lo podemos encontrar en Spotify y en otras plataformas, y ha participado en la fundación de 3 colegios, estando a cargo de la dirección de carrera con audiología por más de 10 años en 2 universidades. También ha trabajado intensamente en la elaboración de proyectos para atención de niños, adultos y jóvenes con TEA en programas de intervención y teatro. Bienvenido, doctor Mauricio, muchísimas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias por haberme invitado. Para mí es un honor participar con ustedes y la verdad es que es muy entretenido porque tengo que confesarles que para mí el tema del autismo es prácticamente mi experiencia de vida, porque yo partí estudiando a propósito de conocer un grupo de chicos con autismo, que fue fascinante conocerlos y entender y la inquietud que me provocó la comunicación y la falta de contacto y todo eso, ¿no es cierto? Entonces cuando yo era un joven ahí, hace muchos años atrás, me motivó mucho y estudié precisamente como para eso. Entonces desde que empecé a estudiar mi motivación fue el tema del autismo. Después de que egresé de la universidad, hice un postítulo que me tuvo trabajando un par de años en un hospital de neurología infantil en Santiago y estuvimos aprendiendo harto sobre autismo ahí, ¿no es cierto? Y después ya posteriormente emigré hacia el norte de Chile y ahí me he dedicado a trabajar, bueno, en las universidades como dice usted y en forma particular con el tema de los colegios, con la integración, con un montón de cosas que tienen que ver con ayudar a los niños y niñas y adolescentes con autismo y también adultos, porque hemos trabajado también con adultos en el último tiempo. Excelente, entonces la experiencia ha sido amplia. Y bueno, de hecho, creo que actualmente tenemos un nivel de información importante, o sea, realmente si googleamos, encontramos bastante información acerca de autismo y aparte ya especializada acerca como de ciertos tópicos, ¿no? Pero hace años y no tantos, no fue así, ¿no? Nos cuenta un poquito cómo ha cambiado de cuando empezó a cómo estamos actualmente. Ha cambiado notablemente. Imagínense que, por ejemplo, cuando nosotros empezamos a trabajar, las derivaciones de niños llegaban aproximadamente entre los 8, 7 años. A esa edad recién llegaban a tratamiento. Y entonces uno decía, bueno, ¿y por qué antes no se hacía detección, diagnóstico temprano, diagnóstico oportuno? Entendiendo que se puede hacer el diagnóstico al año e incluso antes, ¿ya? Entonces uno decía, ¿qué pasa en ese tiempo? Bueno, pasaba que muchos de los colegas profesionales que atienden a niños tenían poco conocimiento del tema y de las características que hacen que sea posible hacer el diagnóstico. Y eso ha cambiado en el tiempo. Por ejemplo, ahora los niños que llegan a la consulta médica son niños de 1 año y medio, 2 años en promedio.
Entonces ya las oportunidades y las posibilidades de cambio son absolutamente positivas. Antes era muy difícil. Un niño de 7 años ya es muy difícil hacer cambios, ¿no es cierto? Pero con un niño de 1 año y medio, 2 años, se provocan cambios que son radicales. Yo he trabajado con niños que, por ejemplo, recuerdo uno que hoy día nomás lo vi, lo empecé a ver cuando tenía 3 años, ahora tiene 4 y medio. Entre medio de la pandemia nos perdimos un año más o menos porque no podían ir y por medios online era imposible hacer el trabajo con ese niño. Y este niño en particular ahora está muy bien, le quedan muchos problemas en términos prácticos de movimiento y de precisión en el habla, pero es un niño que está conectado, es un niño que está feliz, que se ríe, hace bromas. Entonces tú lo ves de fuera y dices, bueno, este es un niño que tiene un trastorno de lenguaje, nada más. Pero antes, cuando tenía 3 años, 1 año y medio, casi 2 años atrás, era un niño con autismo. Entonces tú ves cómo esto cambió así radicalmente. Los papás tienen videos y me los mandan a veces y me dicen, mire, profe, así me dicen, "Ah, mire, profe, acuérdese acá cómo estaba él". Y de verdad que está mucho mejor ahora. Así nos ha ido con la mayoría de los niños bastante bien, pero siempre hay un grupo de niños que se van quedando atorados, que se van quedando atorados y esos son los más difíciles, los que son más severos. Pero en general puedo decir que todos evolucionan bastante bien en términos positivos y la información en términos generales también ha evolucionado muchísimo. Es así que, por ejemplo, ahora hay información específica relacionada con el cerebro propiamente tal, que es mi tema que más me apasiona, ¿no es cierto? Por eso los estudios que tengo en términos de neuroimagen funcional y otro tipo de neuroimágenes que permiten identificar y entender cuáles son las áreas comprometidas en niños, niñas, adolescentes, adultos con autismo. Antes solo era un atisbo, era una idea, pero ahora hay muchísima más información en términos genéticos, en términos de hormonas, etcétera, etcétera. Y por lo mismo, los diseños terapéuticos también han cambiado. Antes más o menos que había un diseño terapéutico que era casi que el sistema basado en condicionamiento operante propiamente tal, casi muy antiguo, muy marcado, y han aparecido cientos de estrategias y pautas y terapias, ¿no es cierto? Algunas con buena evidencia, otras con no tan buena evidencia, y que han provocado un cambio y un enfrentamiento del problema, un enfrentamiento de la situación, ¿no es cierto? Que es muy diferente. Doctor, y tomando en cuenta que esta charla va dirigida a mamás y que pues cuando nos dan el diagnóstico simplemente nos dan nivel 1, nivel 2, nivel 3, ¿qué podemos esperar en la comunicación en cada uno de los niveles? Uy, yo en ese sentido soy súper optimista porque soy terapeuta y esa es mi visión en términos generales, que todos pueden llegar a comunicarse. Efectivamente, los niños con un nivel 3 tienen un nivel de desconexión y a veces con un compromiso intelectual que les reduce las posibilidades de un buen avance. Y esos niños, la verdad es que necesitan sistemas de comunicación alternativos. Ahí nosotros no esperamos mucho tiempo hasta que, porque por ejemplo en un niño que tiene un nivel 2 que está empezando a comunicarse, que está empezando a hablar, que generalmente parten tarde, parten de 2 y medio, 3 años, empiezan a hablar algunas palabras, ¿no es cierto? Para esos niños yo soy de la idea de tratar de lograr lenguaje y no usar pictogramas, porque el pictograma empieza a ser un sistema obviamente un sistema que permite comunicarse, pero retrasa más el desarrollo del lenguaje oral. En cambio, los niños con autismo nivel 3, la idea es que ellos sí, ya desde muy temprano empiecen con el sistema de pictogramas y un sistema de intercambio para que ellos puedan comunicarse y no dejarlos aislados, ¿ya? He visto niños con trastornos severos de conducta, muy desconectados, pero son capaces de interactuar con sus pictogramas. Por lo tanto, es una alternativa de comunicación. Y luego los de nivel 1, ahí hay un dato importante. Muchos de ellos rápidamente se empiezan a poner al día en desarrollo del lenguaje y luego hablan bien. Entonces después te dicen, hey Mauricio, logopeda, fonoaudiólogo, ya no te necesitamos. Y nosotros decimos, sí, pero es que le falta la parte más importante, que es la comunicación pragmática, el desarrollo, la interacción, todo lo que los hace ser
muy felices después cuando interactúan con los demás y no los hace meter tanto la pata, porque esa es la parte que les va faltando, ¿no es cierto?, a todos ellos que ya desarrollaron un lenguaje. Entonces, con ellos, me pasa muy frecuentemente, llegan como hasta los 5 años y después desaparecen. Y aparecen de nuevo como a los 12, 13, 14 años y me dicen, doctor, me acuerdo que usted me dijo que alguna vez íbamos a tener algunos problemas, pero en el colegio ya no damos más porque habla pura lecera, por ejemplo, ¿ya? Y eso es lo que uno trata de prevenir desde muy pequeño. La verdad es que la intervención en términos pragmáticos debe ser en conjunto con todas las habilidades lingüísticas. Y no se puede dejar así como para después, ¿ya? Eso se hace tempranamente. Hacemos actividades y estrategias para que los niños se empiecen a fijar en los gestos, en los microgestos, en diferentes cosas. Por ejemplo, ayer nada más le daba una instrucción a los papás de un niño y les decía, miren, van a jugar a disfrazarse, van a usar peluca, maquillaje, esto pinta cara, ¿no es cierto?, para que se destaquen ciertos rasgos de la cara, para que su hijo se fije más en la cara de ustedes y en la de los demás. Y eso ha resultado bastante bien, como estrategia, ¿no es cierto?, de intervención. Y como les decía, yo soy en esencia terapeuta, entonces a veces veo a un niño que tiene 4 años y medio, 5 años, y digo, uy, estamos en el límite ya, porque para mí como 5 años es como el límite en que uno ya puede esperar desarrollar lenguaje verbal, oral. Y si no, alternativas. Es como la opción 5 años. Pero hay personas que te dicen, no, pictogramas al tiro, démosle con los pictogramas, y eso a veces retrasa más todo el desarrollo. Entonces, como les decía, cuando uno es optimista, a veces espera menos, ¿ya? Y trata, o sea, espera más y trata de que las cosas funcionen mejor en términos de lenguaje. Ok. Y tomando en cuenta de que nuestro trabajo partiría de los chicos ya cuando están en la edad adolescente, ¿como qué herramientas pudiéramos ocupar para trabajar con ellos? Pues bien, la verdad es que con los adolescentes hay muchas cosas que se pueden hacer. Yo he utilizado varias estrategias. Em, una de las que me ha resultado mejor es el teatro. Ya, como les comentaba inicialmente en una reunión que tuvimos por ahí, el teatro es una muy buena estrategia, pero el teatro no pensado como vamos a hacer una obra de teatro. Ya de hecho, uno de los proyectos que desarrollamos en la universidad por 2 años involucró a un grupo de adolescentes y adultos y jóvenes, porque era de todo, había niños desde los 9 años hasta los 30 años, ya había de todo. Y todos estos chicos participaron, entonces iban a clases de teatro. Entonces me decían, ya, pues profe, ¿y cuándo vamos a hacer la obra de teatro? La obra de teatro nunca iba, porque en el fondo a mí lo que me interesaba era toda la parte intermedia. Y les poníamos muchas tareas difíciles de superar, pero que implicaban esencialmente 2 cosas. Fijarse en los demás y que esos demás eran estudiantes de la carrera de fonoaudiología y que estos estudiantes eran los pares con ellos, eran a la par. Y estos estudiantes le daban el modelo a los chicos con TEA. Entonces esa estrategia funcionó muy bien, porque ya no era un adulto que les enseñaba a actuar o a hacer cosas, sino más bien eran los mismos compañeros, los amigos, de hecho fueron sus amigos después y todavía siguen siendo amigos, quienes les ayudaban en las diferentes tareas que les íbamos poniendo, porque mi estrategia era, yo les pongo un desafío. Hoy día, no sé, por ejemplo, una de las cosas comunes que pasan en los chicos con TEA es que son muy rígidos en términos cognitivos, ¿ya? Y había una chica que tenía, eh, estaba en primero medio, estaba con 12, 13 años, ya acá en el colegio en Chile. Y esta chica no se podía sacar malas notas. En Chile las calificaciones van de 1 a 7. 7 es el máximo. Creo que en México es de 1 a 10. ¿Ya? De 1 a 10. Ella no se podía sacar en el equivalente menos de un 10. ¿Ya? Entonces sufría por eso y sus papás me decían, mira, es que el tema del colegio para ella es lo más complicado. Bueno, no tiene amigos, los amigos se burlan de ella, porque ella es como la mateíta, la que sabe más, geniecito, es un nerd. Claro, la chica es muy inteligente y se sacaba muy buenas notas, pero su problema efectivamente tenía que ver con que no podía sacarse una mala calificación y sufría muchísimo.
Entonces los desafíos de teatro eran, miren, hoy día yo seré el profesor y te voy a entregar las notas de la prueba, les decía yo. Y decía, mira, oh, mira, lamentablemente esta vez te sacaste un 3,5. Es una mala nota, pero vas a poder estudiar y vas a poder mejorar tu nota. Y ella se paraba y decía, no quiero participar más, me voy, ya, adiós, se acabó la sesión de teatro, porque para ella era un desafío esto, ¿ya? Y sus compañeros, amigos, los demás estudiantes, se acercaban a ella y la traían y le decían, no, no pasa nada, acompáñanos, si es una broma, etcétera, etcétera. Y después decían, yo seré el profesor, salía uno de los estudiantes. Entonces el profesor decía, bueno, hoy día te sacaste un 3,5, pero si hacemos un examen ahora te sacas un 7. Y le daban como la alternativa para mantenerse en el juego todavía. Y esa estrategia usábamos en donde era mucho de improvisación de parte de todos. Las sesiones partían con, nos juntábamos con todos los estudiantes que iban a ser como los tutores una media hora antes de la sesión de teatro. Y ahí organizábamos las actividades con diferentes estrategias y objetivos. Entonces yo les decía, bueno, te toca a ti hacer de esta parte, tú vas a ser el malcriado, tú vas a ser el que hace una rabieta, tú vas a hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Y en medio se iba dando esta dinámica y de pronto, por ejemplo, uno de los estudiantes de fono decía, es que estoy muy cansado y no quiero trabajar más y me quiero ir. Y los mismos estudiantes y los mismos chicos con TEA lo tomaban y decían, no, no te vayas, lo pasamos bien acá. Y aprendían a modelarse entre ellos. Y esa estrategia funcionó súper bien. Como les digo, trabajamos por 2 años. Lamentablemente no pudimos seguir porque la universidad y los aspectos políticos acá fueron complejos y muchas veces terminaban en tomas, en paros, en protestas, que hacían que todo el proceso se interrumpiera. Entonces era súper agotador porque de pronto decíamos, hoy día hay reunión, hoy día hay sesión. Y nos llamaban las mamás de los chicos y decían, hoy día hay sesión. No, es que está tomada la universidad. Y ahí quedábamos, ahí quedábamos. Ya, entonces, ese tipo de cosas efectivamente entorpecieron el proceso, pero la experiencia en general fue muy buena y los avances de los jóvenes también fueron muy buenos. Justo así, bueno, como les había platicado, pues yo soy mamá de un adolescente con autismo, entonces me hace todo sentido lo que nos cuentan y la importancia o la oportunidad que pueden tener a través del teatro, por ejemplo, de practicar, porque o sea, se enfrentan precisamente a situaciones que los dejan sin estas herramientas, como dicen, muchas veces no traen, bueno, no saben qué hacer ante las situaciones o no tienen, por ejemplo, el lenguaje para expresarse en esas situaciones o para venir a casa y contarte por qué se frustró, por qué es lo que sienten, ¿no? Muchas veces se quedan como, me duele o estoy enojado y hasta ahí, ¿no? Entonces toda esa gama que de repente tenemos o no tenemos los neurotípicos, de repente hace falta y los sobrepasa, ¿no? Los sobrepasa estas situaciones cuando ya no quiero ir a la escuela o cosas peores, ¿no? Entonces, usar estrategias como el teatro a mí me parece como fantástico porque les permite practicar para la vida cotidiana, ¿no? Entonces, Y fíjense que me parece allá nosotros genial. buscamos información previamente para ver si habían experiencias similares. En Estados Unidos se hizo algún proyecto similar, pero fracasaron por el hecho de que se centraron mucho en el tema de la obra de teatro, que va a ser presentada, que hay una fecha límite, etcétera. Entonces nosotros en ese sentido la obra de teatro no tenía ningún interés, era lo menos importante y lo que nos interesaba era todos los intermedios, todo el proceso propiamente tal. Entonces cuando nosotros nos centramos en eso es que efectivamente logramos mejores resultados. Porque cuando uno se centra en el tema de que tengo que cumplir, que vamos a salir al aire, y que va a salir la meta final y el teatro y la fecha y todo, a pesar de que lo hicimos, y lo hicimos en un teatro en la ciudad, ¿no es cierto? Un teatro muy particular, en un día domingo, con mucha gente, con luces, fue muy, muy bueno. Por ahí está el video también de eso. Y fue genial porque los chicos se sentían así como, oh, soy muy importante porque están las cámaras, está la gente filmando, estamos.
Y lo hicieron espectacular, todo el mundo se reía, lo pasaron bien, fue genial. Entonces cuando uno dice, oiga, profe, pero hagamos otra obra de teatro, claro, uno dice, sí, hay que hacerla, pero es que entre medio la parte más importante era justo lo anterior de la obra de teatro. Y cuando uno se centra en la parte final, va como derechito al fracaso. Porque todos quieren ser los mejores actores, hacer las mejores cosas, y a nosotros lo que nos interesaba era todo lo previo. Así es que un dato como para cuando lo implementen, si es que se les ocurre o si lo quieren hacer, es como esa parte es la que hay que tener muy en cuenta. Y el otro dato es que la persona que los guíe en términos de la actuación y el teatro, tiene que ser alguien que sepa mucho de pragmática, de lenguaje, de comunicación, y que entienda lo que están haciendo no es enseñarles teatro, porque en realidad eso nosotros no estábamos haciendo, no era el propósito, sino que era enseñarles herramientas para comunicarse en diferentes situaciones. En el fondo, enseñarles un guión de actuación ante diferentes problemas que eran los problemas más comunes, que hablar con una niña, cómo me declaro mi amor a una niña, ¿no es cierto? Cómo enfrento mi timidez, cómo enfrento hablar en clases, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas cosas uno dice, si alguien que va a hacer esto está interesado en hacer teatro, no sirve. No sirve. Tiene que ser alguien que sepa Claro. de esto, porque si no, no sirve. Y el otro gran reto, perdón que te interrumpa Maggie, pero el otro gran reto es como la organización, ¿no? Entonces, como bien dice, pues a veces cuando dependemos de la universidad o de los gobiernos, pues muchas veces se detienen estos proyectos y esa es la razón por la que normalmente las madres nos autoconvocamos para hacer este tipo de movimientos, ¿no? Que también en esta parte pues tiene su complejidad. Entonces, ¿cuáles serían como los consejos que nos podría dar como madres o como grupo de padres si queremos llevar a cabo una experiencia como esta? Son varias cosas. La verdad es que, como yo les comentaba, ya he participado en organizaciones desde colegios grandes, no poca cosa, sino que colegios grandes. eh, y bueno, por ejemplo, la misma creación de la carrera que requiere mucha organización, planificación, etcétera. Eh, y en grupos de padres, también trabajé con grupos de padres que se organizaron, se autoorganizaron y varios grupos de padres. Y una cosa que se repite es que muchos de estos grupos de padres empiezan a tener pugnas por poder y con temas económicos, problemas con temas económicos. Y muchos de ellos no saben de administración del dinero. Por ejemplo, a mí me decían, pero administra lo tuyo. Yo decía, yo no tengo idea, yo sé de rehabilitación, de terapia, de lenguaje, de autismo, pero de administración de dinero no lo sé. Una persona tiene que estar encargada de eso, pero tiene que ser alguien que sepa de eso. No puede ser cualquiera, ¿ya? Luego, entender que esos dineros y esta organización no es mía, sino que es de todos, ¿ya? Y muchos problemas se producían por egos, ¿ya? Es que esto lo inventé yo, que esto lo organicé yo, y mira, ahora nos va bien, y ahora mejor ándate tú porque tú nos causas puros problemas. Y, y ese es un problema muy común. Entonces, una de las cosas es la organización de las instituciones o grupos requieren de personas especializadas para diferentes niveles. Y eso es como, ya, voy a tener que gastar dinero en un administrador, porque es la mejor forma. Así yo me dedico a ser madre o padre, terapeuta, profesor, psicólogo, y no hacer de todo. Ya, porque cuando uno empieza a hacer de todo, no va bien la cosa. Ya ahí hay un problema. Necesitan siempre un buen contador que lleve las platas muy bien. Ya esa es una cosa, pero muy clave. Luego, alguien que sepa de todas las opciones que hay en el país donde estén, ¿no es cierto?, en términos de conseguir dineros estatales. Porque a nosotros nos pasaba que queríamos hacer cosas y nos decían, hay unos fondos, pero hay que participar y hay que postularlo y hay que postularlo el año anterior. Ya estamos tarde, entonces ya para el siguiente año. ¿Y cómo se hace? Oh, no tengo idea. ¿Y quién sabe? No, nadie sabe. Ese es un problema. Entonces buscar gente que sepa de cómo se hacen las postulaciones para poder ganar esos fondos porque si no es muy frustrante. En el tema del tratamiento del autismo siempre es caro, porque los profesionales somos caros y somos pocos
y es caro todo. Entonces, los papás necesitan terapeuta ocupacional, logopeda, fonoaudiólogo, psicólogo, neurólogo, nutricionista, fisiatra, kinesiólogo, y así suma y sigue. Entonces, es muy caro todo y eso en términos generales siempre va como al fracaso. Y para más remate, cada vez que yo hago una organización, no falta quien dice, ya, en este grupo curso voy a poner 7, 14 niños autistas. Y tú dices, es que no se puede con 14. Yo trabajo con 1 o con 2. Y te dicen, no, eso es muy caro. Pero es que no resulta con 14 porque son 14 diferentes. Yo puedo hacer algunas cosas con todo al mismo tiempo, pero para que funcione tengo que trabajar de a 1, de a 2. Con un asistente, con un ayudante, con el papá, con la mamá, etc. Y eso es para que tenga resultados. Porque si no, van solucionándose algunas cosas, pero en general no pasa nada. No pasa nada. Nosotros vemos en las escuelas especiales, ¿no es cierto? Los grupos máximos son de 7, 14 niños. Y a veces yo he ido a trabajar en algunas escuelas y veo los resultados y tú ves que se empiezan a convertir en guarderías. Y eso es lo que uno no quiere. Los papás no quieren eso. Algunos papás están cansados, ¿sí? Así como ya, ya, por favor, déjamelo ahí nomás en el colegio, no te preocupes si no avanza. ¿Ya? Y uno también lo entiende. Pero en términos concretos y generales, es mucho mejor que haya avances positivos y en el menor tiempo posible. Porque al final los niños van creciendo todos los días, todos los días. Y un día que se pierde es un día que el niño sigue creciendo y sigue aprendiendo cosas buenas y cosas malas. Entonces, en términos de rehabilitación, el tiempo es oro, es vital. Mientras más temprano, mejor. Si te dicen, lo detecté al año, ya pongámonos a trabajar, no esperes que tenga 3 años. O sea, es como... Tengo 2 hijos que tienen TEA, mi tercer hijo que nació hace poco tendrá TEA, lo más probable. Por lo tanto, hagamos las intervenciones, las evaluaciones tempranamente, no esperemos que tenga 3 años para evaluarlo. Empecemos a evaluarlo al año y veamos qué pasa. ¿Ya? Mi hijo tiene 17 años, ¿qué puedo hacer con él? Bueno, ¿cuál es el problema que él tiene? ¿Has hablado con él? ¿Qué te dice él? ¿Cómo se siente él? Y luego, la terapia psicológica no es la misma que se debe hacer con un chico que no tiene TEA. Las estrategias, la intervención, los procedimientos, todo es diferente. No se puede decir, no, voy a usar la misma estrategia que uso con un chico que tiene depresión de 17 años o con un chico que tiene un problema alimenticio de 19 años. Eso no es así. Los niños con TEA, los jóvenes con TEA, tienen una forma de pensar que es muy diferente. Por lo tanto, el enfrentamiento requiere de terapeutas que entiendan esa forma de pensar. Y si el psicólogo no la entiende, es mejor que busquen a un psicólogo que sí lo entienda. Porque si no es gastar dinero y tiempo. Ok. Otra pregunta de las inquietudes que nos manifestaron las mamitas de adolescentes con TEA es el miedo a soltarlos porque muchos son hipersensibles al ruido, muchos son hipersensibles a la luz o hipersensibles al bullicio. Entonces, cuando trabajamos con estos niños, como qué estrategias, porque no, cuando hablábamos de capacitarlos, de trabajar con ellos, no sé, alguna clase de cocina, alguna clase, las mamás era el susto de, es que escucha la licuadora y se pone mal, y es que no puede cocinar, no puede hacer nada en la cocina porque todos los ruidos le molestan. Entonces, ¿como qué estrategias te han funcionado para trabajar ese tipo de situaciones? Sí. Mira, la verdad que yo trabajo con niños muy pequeños, y medianos, grandes, de todo. Pero con los chicos que empiezan con los problemas de hipersensibilidad, ¿no es cierto? Estos trastornos de integración sensorial que les aquejan, la estrategia que mejor ha funcionado es aquella en la que nosotros decimos, mira, si le molesta este ruido, lo ideal sería que lo enfrentaras a ese ruido más veces, hasta que deje de molestarle. No la lógica de, si le molesta, lo saco. ¿Le molestan las luces? Le apago las luces. No, ponele más luces. Hasta que se adapte. Porque lo que buscamos es que se adapte. No que los demás se adapten a él. Y esa es una cuestión que, si nosotros lo enfrentamos así y cambiamos a los papás el esquema, los resultados se van produciendo rápidamente.
Ejemplo, había un niño que, bueno, casi todos los chicos con TEA odian la canción de cumpleaños feliz, porque en realidad lo que odian son los coros, las personas que hablan al mismo tiempo y cantan al mismo tiempo, ¿ya? Eh, entonces los papás me decían, no lo puedo llevar a un cumpleaños porque se ponen a cantar y, ¡buah! Y se acabó todo. En el mismo taller de teatro, un día y celebramos, bueno, celebramos más de un cumpleaños, precisamente por lo mismo, ¿ya? Y en una de esas que celebramos un cumpleaños, un chico que tenía 30 y tantos años pasó por arriba de todo, las sillas, las tortas, todo corriendo, porque él odiaba la canción. Los demás lo alcanzaron, lo trajeron y le preguntaron, ¿y por qué saliste arrancando? Porque los chicos, los estudiantes no sabían. Y este joven les dice, lo que pasa es que ustedes cantan muy mal. Entonces nosotros nos reíamos porque sabemos que otra cosa tiene que ver con la sensibilidad. La mejor forma de enfrentar esto de la hipersensibilidad es exponiéndolos con mayor frecuencia a aquellos ruidos, pero además dándoles a ellos el control del artefacto que hace ruido. Ejemplo, si le molesta la aspiradora, yo le digo, mira, si tú aprietas ese botón se enciende y si lo aprietas se apaga. Juega, juega a aprender y apagar. Y eso cambia en los chicos porque ellos tienen el control. ¿Eh? Me pasó ayer con una niñita pequeñita que tiene 1 año y 10 meses y los ruidos que le molestan son algo así como las aspiradoras, esas cosas que suenan como turbinas, ¿ya? Y yo saqué una especie de pistola para hacer burbujas y ese suena porque es eléctrica, usa baterías. Y la niña salió corriendo. Entonces ahí la mamá me decía, ¿y qué hago? Bueno, comprar una de estas pistolas, pasársela para que juegue. A hacer burbuja, pero que ella juegue a apretar el gatillo. Y esa es la idea. Y si va a jugar, y si le molesta la aspiradora, de nuevo, prende, apaga. Si le molesta el secador, prende, apaga. Esa es en el fondo la idea. Y no empezar a aislarnos, porque si no los vamos aislando más y más y más. Esas son las mejores ideas. Exacto, ajá. Y luego llegamos a la vida adulta y es una persona que tenía quizá más posibilidades, pero solo se quedó hasta donde su mamá le permitió, Sí. ¿no? Ahora Es como, yo entiendo perfectamente a los papás que dicen, pero es que está sufriendo. Sí, efectivamente, le molesta mucho, es un ruido terrible. Yo a mis estudiantes les decía, para que lo entendieran, mira, esto es como, ¿a ustedes les molesta metal con metal, por ejemplo? ¿Les duelen los dientes? ¿Siente como que se le paran los pelos? Y hay muchos estudiantes que decían, sí, profe, no diga eso, no diga eso. Entonces, yo le decía, eso que sienten ustedes le pasa un poco a los niños con TEA cuando escuchan estos ruidos. No lo pueden soportar, es algo que no pueden controlar. Entonces, si a eso le sumamos que no entienden qué pasa, es una cuestión como que te estén bombardeando de cosas, de estímulos, sin entender muy bien qué es lo que sucede. Entonces, sí, hay que enfrentarlo sistemáticamente, pero también de modo paulatino. Tampoco es como, ¿te molesta este ruido? ¡Ah! Te voy a hacer mucho ruido. No, no es eso. Es de a poco, de a poco, de a poco. Y, por supuesto, acompañándolos, apapachándolos, porque tienen que sufrir tolerarlo de a poco, ¿no es cierto? Y salvar ese miedo. Es como si le dice a una persona, ¿tienes miedo a las arañas? Ya, toma, te voy a poner 50 arañas. No, no, no puedes hacer eso. Pero sabemos que el enfrentamiento sistemático, ¿no es cierto? Sistemático va haciendo que el miedo ceda. Es un poco la misma idea. Ok. Una mami nos comentaba que el niño le tenía miedo al cacaraqueo de las gallinas, pero el vecino pues tenía una granja y decía, bueno, pero es que despierta todas las mañanas, despierta alterado y empieza a correr. Y entonces, pues sí fue un poquito la idea de, bueno, ¿cómo podemos ayudarla? O cómo podemos, a lo mejor, pues, ¿qué será? Como tranquilizarla, como en el sentido de prepararla para que ella sea la que sea capaz de llevar a ese niño a entender esta parte de su contexto, pues. Sí. La verdad es que ahí no habría otra opción que ir mostrándole. Mira, eso que hace ruido así, que te molesta, es ese animal que esté ahí. Y ahí jugar con libros, mira, ese suena así, grabarlo, mira, prende, apaga, prende, apaga, prende, apaga. Eso que te molesta, tú lo puedes prender y lo puedes apagar.
hasta que lo empiece a tolerar. En el fondo es un programa de sensibilización sistemático que hacen los psicólogos. Es exactamente lo mismo, con la idea de que el control del estímulo que es aversivo lo tiene el mismo sujeto, que es distinto de que yo lo tenga otro sujeto. Entonces la idea de que esto funciona así porque el estímulo que me provoca tensión y malas emociones, en el fondo lo tengo yo el control. Entonces ahí mi sugerencia para ese problema es: graba la gallina, graba al gallo cacareando, cantando en la mañana, ¿no es cierto? Busca grabaciones y ponle al niño, mira, prende, apaga, hasta que empiece a tolerarlo. Esa es la idea. Y por ejemplo, ahora, bueno, eso es respecto a como estas cosas del exterior que les provocan estas conductas. Pero por ejemplo, en la adolescencia, que tienen muchas emociones, ¿no? Y de repente así como mucha tristeza, y luego la mamá pues también se pone bien triste, o sea, te vas siguiendo la emoción del niño, ¿no? O del adolescente, pues, porque entonces ahí, por ejemplo, ¿qué podemos hacer, no? Así como grabar el cacaraqueo, pero en situaciones que son de emoción, ¿cómo podemos ayudarlos, no? O mantener esta calma, o mantener como Mm. esto a flote. Cuando ya son adolescentes y no han tenido una terapia relacionada con el tema del manejo de las emociones, es complejo, no es sencillo. Porque en el fondo las sensaciones que ellos tienen relacionadas con las emociones no son de 5, 10, 20, 30, 100. Ellos son de 0 o 100. ¿Ya? Y viven en un carrusel, viven en una montaña rusa de emociones. Entonces de repente están súper bien y ¡guau!, se van al suelo como nada. Yo pienso que lo que sirve más en los jóvenes en relación al manejo de las emociones es justamente ayudarles a procesar la información en términos emocionales, pero también con grados. O sea, para esto la reacción debería ser más o menos así, para esto la reacción debería ser asá, esto es demasiado alto la reacción, esto lo podemos empezar a bajar, y en el fondo es un educar la reacción a la emoción, ¿ya? Pero hay también un educar a percibir y ponerle nombre a la emoción. Me acuerdo que compramos nosotros hace tiempo atrás un libro en un juego con tarjetas, muchas tarjetas, imágenes. Entonces tenía desde la rabia extrema a la normalidad, y tenía una variedad de 15 pasos intermedios. Y lo que hacíamos con los jóvenes era decirle: mira, ante esta situación, ¿cómo te sentirías tú? ¡Ay, furioso! Ya, pero no es para tanto. Tendríamos que decir que te sentirías más bien en este nivel, molesto. ¿Ya? Y mira esta cara, ¿cómo sería molesto? ¿Qué significará ser molesto? Y hablábamos sobre la emoción. Y luego proponíamos otra situación, y así otra situación, otra situación. En el fondo hacíamos roleplay, pero además identificábamos la emoción con una graduación de emociones y caras, ¿no es cierto?, que estaban ahí, y decían: ya, aquí estoy full enojado, y aquí estoy normal, aquí estoy muy triste, al borde del llanto, pero acá estoy un poco molesto, así como nada, casi nada. Y los chicos empezaban a decir: ya, aquí estoy, ya, ok. Y en esta, ¿cómo debería sentir? Bueno, me siento así, pero debería sentirme asá. Y eso empiezan como de a poco a transitar entre las graduaciones de las emociones. Esa es una buena estrategia. No es fácil, requiere mucho tiempo, mucho trabajo, mucha paciencia y entender muchas cosas, entender cómo son las emociones, entender qué pasa por dentro y comprender y empatizar con la situación, porque muchos papás dicen: pero ¿cómo tan exagerado? Si era una hormiga así, ¿cómo salió gritando? Ejemplo, ¿no? O cómo está gritando si había un color rojo ahí que le molestaba. ¿Por qué? Si nada, un color rojo, ¿ya? Una vez que los papás empiezan a entender eso y comprenden que la manera en que procesan la información emocional y la información en general, empiezan a empatizar más y pueden ayudar más. Pero si nadie les dice qué pasa por la cabeza de estos chicos, es difícil de poder manejarlo. Y de verdad que ahí es donde aparece la experiencia. Como les decía, yo llevo ya 30 años trabajando en esto. De verdad, 30 años. Entonces,
El otro día sacaba la cuenta cuando egresé y dije, sí, son 30 años, porque el día uno me puse a trabajar en esto. Y son 30 años que trabajo con autismo. Y he aprendido un montón de cosas. He aprendido a vivir del fracaso, de cuando no resulta, de seguir adelante, de entender la evolución de las terapias. Porque de repente nosotros vamos así, como avión, la flecha va súper bien y de pronto nos atascamos. Y ahí empieza todo el reclamadero, pues, ¿no es cierto? Los papás te dicen, oye, ¿qué pasa? Te estoy pagando la sesión y mi hijo está ahí, no pasa nada. Y uno dice, "¿Y qué hago ahora? ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué terapia hago?" Claro, porque en realidad, si no entiendes que efectivamente los niños van así, van, suben, plataforma, suben. Cuando lo entiendes, puedes tener la tranquilidad y puedes diseñar con mejor eh, temple esa terapia, ¿no es cierto? Porque tienes que variarla, ¿no es cierto? Para volver a retomar la fuerza. Algunos papás me dicen, oiga, con usted, pero vamos así. ¿Y ahora qué pasó? Que se le acabaron las ideas, me dicen. Y efectivamente, porque uno dice, sí, efectivamente en algún rato se te acaban las ideas, tienes que pensar miles y miles de estrategias con cada niño y cada niño es un universo diferente. Por lo tanto, todo lo que les digo ahora puede que ni se apliquen ni una pizca en alguno de los chicos que estén con ustedes. Estoy hablando de lo general, pero en lo particular, hay que hacer un análisis que requiere mucho tiempo, mucha paciencia, conversar mucho, hablar con los papás. Y recién allí es como cuando empiezas a decirte tú, ya, ok, esta estrategia puede funcionar, esta también. ¿Y qué hago? La escribo mejor, la pongo en papel, se la verbalizo y luego empezamos a probar, a probar, a probar. Eso es lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Y lo que falta. Perfecto. Y con respecto a los intereses, porque nos comentaban las mamás de los chicos con TEA, ¿no? Que cómo descubren el interés del chico para irlo pues orientando, para irlo de alguna manera pues encaminando hacia el perfil laboral que mejor puedan desarrollar, ¿no? Porque hasta determinado momento pues como que el enfoque todavía es controlar, pero todavía no va hacia un rumbo, hacia un futuro, hacia un proyecto de vida. Nada fácil. La verdad es que el tema profesional, laboral y la independencia no es fácil. No es fácil. En cada país, en cada lugar es diferente. Nosotros vemos la realidad en Chile versus Australia, versus Estados Unidos, Inglaterra. Son realidades muy diferentes, muy diferentes. En Chile recién se está pensando en estas casas de cuidado donde viven varios chicos con un cuidador. No sé si en México se está implementando algo así. En Estados Unidos esto funciona hace tiempo. En Australia es algo que es habitual. Hay grupos de departamentos donde los chicos viven solos con un cuidador que más o menos se encarga de que no metan la pata en grande. Pero en general les van dando la independencia. Porque además la idiosincrasia de cada país es diferente. En México van muy parecidos a Chile, somos muy de, no lo voy a soltar porque es mi hijo, sí, no lo voy a soltar, ¿no? Y darle la libertad no es fácil. Entonces, creo que encontrar la fórmula para decir, ya, yo pienso que esta es lo que podrías hacer, no es sencillo. Más encima, entendiendo que ahora todo cambia y cualquiera puede hacer un trabajo de cualquier cosa. Puede ser hasta un youtuber, puede dedicarse a la animación, al manga, al dibujo, porque hay muchos chicos que les encanta el dibujo y les encanta dibujar historietas, ilustraciones, etcétera, etcétera. Y uno dice, bueno, si te gusta eso, dale por ese lado. Pero los papás que somos más viejos, ¿no es cierto? Decimos, no, que tiene que ser ingeniero, que tiene que ser abogado, que tiene que ser médico. Eso es un problema de los viejos. ¿Ya? Los jóvenes actualmente saben que pueden ganárselas y arreglárselas con diferentes estrategias. La pega creo que va por nosotros en decirle, mira, ¿te gusta hacer eso? ¿Te gustaría vivir de eso? O, segundo, ¿qué cosas crees tú que te servirían si nosotros decimos que ahora te vas de la casa y tienes que vivir solo? ¿Cómo te las vas a arreglar? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué sabes hacer?
Y por ahí yo sé cuidar perros. Ah, bueno, yo soy bueno para, no sé, a mí me mandan a comprar y yo sé lo que hay que comprar y traigo justo. ¿Y crees tú que podrías vivir de eso? Sí. Alguno por ahí me decía, yo sé limpiar vidrio, así que puedo trabajar en la esquina limpiando los vidrios de los autos. ¿Ya? Eh, Otro decía, yo sé hacer malabares, puedo trabajar ahí en la calle haciendo malabares. Y entonces uno le dice, ya ok, pero también podrías aprender otra cosa. Y podrías hacer eso que te gusta, más esta otra cosa, y a lo mejor hacer cosas y por ahí empezar a vivir. Pero tienes que empezar a pensar ya que yo estoy viejo, a lo mejor me quedo sin trabajo y tú tienes que empezar a vivir. Yo creo que por ahí va un poco, plantearle el desafío muy tempranamente. No esperar a que tenga 30 años. No. O sea, yo pienso que esto parte a los 15, 14 años. Y ahí empiezo como ya, bueno, preparémonos, si yo no te voy a cuidar toda la vida. Y al contrario, tienes que ser independiente. Tienes que ser independiente. Pero esa pega es un pasar la escobilla por el cerebro nuestro, ¿no es cierto? Y borrar viejas ideas para poder asumir nuevas ideas. Es un gran desafío. No está nada escrito. Y mucho ¿no? por hacer. Ajá, y mucho es esa inquietud que tenemos Mago y yo de hacer este taller, ¿no? Porque veíamos esta situación, ¿no? De atención muy remedial, de que pues no se me muera, no, o sea, que esté bien, que esté sanito y que coma lo que tenga que comer, etcétera. Pero, o sea, llegamos a esta edad y su proyecto de vida, ¿qué, no? O sea, o sea, tiene que estar como pensando en el futuro. Y eso me lleva a otra cosa acerca de la autopercepción, que para mí, o sea, a mí todo esto me hace sentido por mi niño, ¿no? Entonces yo le preguntaba a mi niño, a mi adolescente, pues tú qué quieres ser, ¿no? O sea, ¿de qué vivirías y así? Y entonces él me decía, no, pues yo quiero trabajar en el Oxxo. Entonces, bueno, de esas tiendas de conveniencia y así. Y yo le decía, bueno, eso está bien mientras estudias, ¿no? Pero no es algo como que, o sea, tú puedes hacer otras cosas más, pero entonces yo empezaba como a reflexionar, bueno, la autopercepción o qué tanto me estará escuchando a mí, o en el fondo así como decir, no voy a poder hacer como nada más, o no voy a poder aspirar nada más. Y eso para mí como madre fue como muy fuerte, ¿no? Porque entonces mis creencias también están limitando su potencial, porque como bien dijo ahorita, o sea, va a haber en mil profesiones que ni siquiera estamos contemplando, ¿no? Que no contemplábamos pues sí, nosotros, ¿no? Entonces, eso es, cómo podemos como trabajar en esta autopercepción de los chicos. Uy, ojalá pudiéramos saberlo. No es tan sencillo, ¿ya? Porque el tema de la autopercepción es algo súper complejo. Y más en chicos con TEA. Si en jóvenes y personas normales la autopercepción es un gran tema, eh, porque depende de el entorno, depende de quienes le rodean, depende de las otras personas, depende de lo que le hayas dicho toda la vida, depende de un montón de cosas. Entonces, pienso que más que cualquier otra cosa uno lo que tiene que hacer es que las expectativas que uno tiene coincidan con las expectativas que él tiene. Porque si yo le pongo muchas expectativas muy altas, lo más probable es que le provoque mucha ansiedad, mucha angustia, ¿no es cierto? Y eso termine por frustrarlo mucho. ¿Ya? Recuerdo muy bien a un joven que estaba en la universidad y le costaba mucho. Y su papá, no, que tú tienes que estudiar, que tú tienes que ser un profesional. Y yo decía, ¿pero para qué? Si ustedes tienen dinero suficiente para que su hijo ahí haga lo que quiera, no necesita ser un profesional. ¿Por qué no le buscan un trabajo que sea como el equivalente a una profesión a nivel técnico? No necesariamente un profesional, sino a nivel técnico, pero que le vaya bien y que haga lo que pueda hacer. Y ahí está, trabajando en un nivel técnico y le va muy bien, ya tiene su pareja, pero todavía no lo sueltan, todavía no lo dejan, ya, todavía lo mantienen ahí cerca. ¿Ya? Y eso es muy común, porque está el miedo, tengo miedo de que mi niño no le vaya bien, fracase, se burlen de él, lo echen del trabajo, cuando lo despidan, qué va a pasar con él, etcétera. Entonces, ahí la pega de uno es, no, tengo que hacer de tripas corazón y vamos, adelante, veamos qué pasa.
Y en ese veamos qué pasa es donde yo me voy poniendo, voy entendiendo cuál es la autopercepción, cuál es la dinámica y qué es lo que puedo hacer. Pero de buenas a primera y pensar el futuro, ojalá lo supiéramos, no, es difícil, es muy difícil. Y el tema de la autopercepción es complicadísimo, no es nada fácil. La psicóloga lo sabe. Se trabó Maggie, me Sí, parece. parece, sí. Bueno, ya vamos como hacia el final de la entrevista y me gustaría que nos contara como algunas experiencias. De 30 años de trabajo, pues muchos de estos niños que empezó a tratar pues son adultos, ¿no? Sí, claro. Entonces, estas experiencias de estos adultos que han logrado hacer como su vida de manera feliz, de manera como cotidiana, lo que estaríamos esperando como de cualquier ser humano, ¿no? De cualquier humano con estas posibilidades. ¿Cuáles han sido como las experiencias? Algo para contar, ¿no es cierto? Que podría uno decir, lo más bonito que he visto es que en algún rato, bueno, los papás que me preguntaban desde chico, ir a hablar, después ir al colegio, después ir a la secundaria, después ir a la universidad. Esos papás en algún rato me dijeron, oye, gracias, está bien ahora, tiene esta pareja. ¿Te acuerdas que tú nos decías que lo más difícil era tener pareja? Ya tiene. Así que estamos 10-10. Ya pudo. Entonces, eso para mí es muy satisfactorio porque uno dice, sí, todo lo que hicimos, todo lo que luchamos, todo lo que se trabajó con ese joven, ese niño, que después es un joven y ahora es un adulto, funcionó, funcionó. ¿Y qué le queda? Tú ves, no, pasa colado, este chico pasa colado, nadie se da cuenta que esté. ¿En qué se da cuenta uno? Es más callado, es más reservado, sus comentarios son más reservados, pero para todo el mundo es un caballero, ¿ya? Y nada más. Entonces, de eso, de otro joven, experiencias como que a él le gustaba mucho la radio, los partidos de fútbol y terminó trabajando en eso, de comentarista de radio. Otro que le gustaba mucho dibujar y ahora trabaja haciendo dibujo, trabaja en ilustración, haciendo animaciones y diferentes cosas. Entonces, en el fondo es como de tus propias obsesiones, ¿no es cierto? Puedes incluso tal vez bien orientada seguir y conseguir un trabajo. Eh, Mucha gente nos encontramos por ahí en la vida y dice, wow, buena, funcionó. Y otros no, pues no se acuerdan ni siquiera, así como no es raro tampoco, ¿ya? Pero en general uno sabe que impacta en esas vidas y eso mismo es lo que finalmente te paga mucho a ti. Porque te ven así, ¿no es cierto? Y te dicen, gracias. Y uno dice, uy, ya, buena, gracias, funcionó. Por suerte funcionó, porque uno de pronto dice, mira, yo sé que esto del cerebro es tan complejo, es tan complicado, que yo lo que único que hago es empujar por aquí, empujar por allá y rezar mucho para que funcione. Ya, porque en el fondo eh, no sabemos. Sabemos que por ahí ha funcionado con un niño, por acá ha funcionado con otro niño, pero efectivamente no sabemos nada, es muy poco lo que sabemos todavía y falta mucho por aprender. Pero cada vez este tipo de experiencias permiten que otras personas escuchen, comenten y esto se va multiplicando. Y esa es un poco la parte buena. Así que Pues sí, y esa es la intención de este congreso, ¿no? Generar como estas reflexiones, creer que podemos plantearnos un futuro mejor como familias, los adolescentes, pero también nosotros como padres, porque como dice, ya después de 13, 14 años ya estás como cansado, ya estás enviciado en ciertas cosas que dices, bueno, pues ahí está bien y todo. Es un momento como de nuevamente decir, es un despertar, es una oportunidad de volver a empezar y de poder desarrollar como nuevas habilidades, tanto ellos como nosotros, ¿no? Y no solo como familias, sino como comunidad, así ¿no? es. De poder unirnos, hacer comunidad y poder hacer experiencias como la que nos cuentan, ¿no? Regresamos a la parte del teatro, que ojalá pudiéramos tener este tipo de experiencias a niveles locales, ahora con la magia del internet y la magia del Zoom, que pudiéramos tener ese tipo de experiencias replicables en diferentes partes
en diferentes países y en diferentes partes de nuestros países, ¿verdad? Porque de una esquina de Chile a la otra esquina de Chile, pues está bastante largo. Nosotros esperamos lo mismo. La verdad que cuando yo empecé con el programa en internet, el podcast, lo que buscábamos, siempre decíamos, queremos democratizar el conocimiento, queremos que mucha gente sepa de esto, porque en la medida que la gente sepa, le va llegando la información, no tiene que pagar por esto. Y muchas veces decíamos, mira, esto está en Facebook, es gratis, mucha gente lo va a poder ver y lo va a poder disfrutar. Y la verdad es que en eso uno se siente bien, porque pudo apoyar con un granito de arena en esta cosa. No. Queremos siempre apoyar y ayudar. Yo espero que esta charla le llegue a mucha gente y ojalá mucha gente nos escuche y les sirva. Y le sirva de algo. Por último, le sirva como para decir, ya, yo sabía que había que hacer esto. O por último, diga, no, este no sabe nada, yo sé más y voy a proponer hacer otras cosas y me voy a animar a hablar en internet para que otros me escuchen porque yo sé más que él. Y eso sería genial, porque eso es lo que buscamos. Ya que hay una superación y cada vez esta información se multiplique. Aprovechar la red que tenemos. Y como ustedes decían, formar una red. Eso es lo genial. Hacia eso vamos. Pues muchísimas gracias. Maggie, Apareció, regresaste sí. a despedirnos. ¿Algo que quieras agregar? Pues reconocer la trayectoria y la disposición, ¿no? Porque personas con esa capacidad, con esa experiencia, pues, y que estén tan dispuestas a agregar valor a las personas, ¿no? Muchísimas gracias, Mauricio, y pues esperamos que en futuros proyectos podamos contar contigo. Muchísimas gracias. Por supuesto, cuenten conmigo para lo que necesiten. Y a mí, yo soy súper entusiasta. Soy viejo, pero tengo muchas ganas de hacer cosas. Como les decía al principio, yo invento historias, invento cosas. Siempre estoy inventando cosas porque todavía tengo muchas ganas de hacer cosas. Me gusta la vida y quiero aprovecharla. Y por lo tanto, quiero tratar de dejar ahí una huella que quede de alguien que se acuerde de mí. Entonces, había un tipo que hablaba de esto por ahí, quedó guardado. Sí, ahí estoy yo. Así es que espero verlos en el futuro y encantado de poder ayudar. Claro que sí. Pues muchas gracias y nos vemos en la próxima conferencia. Adiós. Gracias, hasta luego. 3,